En esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer juntos en Jonás capítulo 4 el verso número 11 y lo vamos a hacer de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vamos a orar, amados hermanos. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque eres tú quien nos permite estar en tu casa. Gracias porque tú nos has permitido alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Y ahora queremos comenzar a meditar en tu palabra. Seas tú hablando a mi vida como a la vida de cada uno de los hermanos y oyentes. Que este mensaje sea de bendición, de corrección, de edificación para nuestras vidas, Señor. Y que por esta palabra nosotros podamos vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como decía hace unos momentos, hoy damos por finalizado, hoy día vamos a concluir esta pequeña serie de estudios donde hemos brevemente por 6 semanas, y esta sería la 7ª semana, estudiado el libro de Jonás. Hemos estudiado desde el capítulo 1, verso 1, y hoy día vamos a estudiar el capítulo 4. Hoy quiero hablar acerca de Jonás, el profeta que fue confrontado por Dios. Usted podrá decir, ¿cómo un hombre de Dios puede ser confrontado por Dios? Hermanos, nuestra fe debe ser confrontada. Cada día tenemos que, por la palabra de Dios, ser confrontados con nuestra manera de actuar, ser confrontados con nuestra manera de vivir, ser confrontados con nuestras acciones y pensamientos. Pero para empezar este mensaje, empiezo con una pregunta. ¿Quién confronta mi fe? Y para poder contestar dicha pregunta, es necesario que usted y yo podamos comprender 2 palabras que son claves, que son importantes en esta pregunta. Y estas palabras son, la primera es confrontar. ¿Y qué significa confrontar? La palabra confrontar se define de la siguiente manera. Significa poner a una persona o una cosa material o inmaterial frente a otra para compararlas u oponerlas entre sí. Cuando usted hace una comparación, usted está confrontando la una con la otra. El día de hoy, el país de Ecuador va a haber una confrontación en el ámbito deportivo. 2 equipos futbolísticos van a enfrentarse en la ciudad de Quito. Ellos se están enfrentando por un trofeo, por un campeonato, por un evento deportivo. El que salga resultante será el campeón. Entonces se podría decir que fue el mejor entre los 2. Asimismo, Dios nos confronta. Dios nos confronta por su palabra. Pero ¿quién confronta nuestra fe? Ya vimos que una confrontación es poner 2 cosas a comparar, 2 cosas que se oponen entre sí. Pero también la palabra, la segunda palabra que tenemos que tener en claro es la palabra fe. Y cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 1, nos da como, tal vez no como la definición total, pero como una buena definición para usted y para mí. Nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no vimos a Jesucristo, pero por la palabra y por el Espíritu Santo sabemos
que los eventos narrados en la Biblia son reales. Usted y yo no vimos a Jesús en la cruz, pero sabemos que Él murió por nuestros pecados. Usted y yo no vimos a Jesús resucitar, pero estamos convencidos de que Él resucitó. Nosotros estamos convencidos que Él está a la diestra del Padre y estamos seguros de que un día Cristo regresará por nosotros, su iglesia. Hermanos, ¿quién confronta nuestra fe? ¿Quién está confrontando? ¿Quién nos está llamando a que vivamos una vida de verdadera fe? Porque la fe no es solamente creencia. La fe verdadera son actos. Recuérdese lo que decía Santiago. Santiago decía: ¿tú dices que tienes fe? Pues muéstrame tu fe a través de tus obras. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, recuérdese que en este libro de Jonás hemos visto a este profeta que le desobedeció a Dios. Es decir, que aunque él era un hombre de Dios, no estaba haciendo obras de fe, porque él no estaba obedeciendo. Hermanos, hemos leído estas definiciones y hemos presentado y comparamos con la pregunta. Entonces, ¿qué podemos imaginarnos? Que alguna persona va a llegar a confrontar nuestra fe. Por ejemplo, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese preciso momento, esa persona está decidiendo hacer un cambio radical en su manera de vivir. Pero luego de eso, ocurre que a veces se acercan personas y le preguntan, tal vez le preguntaron a usted si usted estaba seguro de dar ese paso definitivo, de dejar la vieja vida que llevamos ahora. Usted cuando viene a Cristo, usted tiene que hacer una decisión. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted no puede seguir siendo el de ayer. Usted tiene que ahora caminar de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Muchas personas le preguntan: ¿y ahora tú vas a dejar esto, aquello? Usted tiene que decir: yo ahora le pertenezco a Cristo y yo no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad del Señor. Muchas personas traen opiniones y traen argumentos para que usted dude. Aún muchos le dicen: oye, ¿tú crees que Dios realmente existe? ¿Tú crees que lo que dice la Biblia es verdad? Hermanos, cuando nosotros consideramos este capítulo final, este desenlace de la historia o del libro de Jonás, nos encontramos con aquellas confrontaciones cuyo origen no partieron de una persona externa. Mire, estas confrontaciones empezaron en el corazón de Jonás, empezaron en aquellos momentos, tal vez inconsciente o conscientemente, del profeta. Hermanos, somos nosotros mismos a veces los que confrontamos nuestra fe. Cuando usted decide: ¿voy a servir o no voy a servir? Cuando usted decide: ¿voy a darle un tiempo a Dios o no le voy a dar un tiempo a Dios? Cuando usted decide ceder o no ceder a la tentación. Todos los días usted y yo estamos siendo confrontados por nosotros mismos en nuestra fe, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros sentimientos. La Biblia dice: cualquiera que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano no es verdadero hijo de Dios. ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que lo ve? A veces hay creyentes que se congregan en un templo evangélico y que tienen rencores, que tienen raíces de amargura en su corazón y dicen: yo no lo puedo perdonar porque me hizo esto y aquello. Y la Biblia nos enseña y Dios nos demanda que debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a hacer la voluntad del Señor.
Por eso, como le decía, es a través de nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, que esto puede llevarse a ser visible o puede llegar a convertirse en acciones. A veces muchos piensan y luego hacen. Nadie hace y luego piensa. Usted dice, voy a hacer esto y aquello. Primeramente lo piensa y luego lo hace. Hermanos, son estos pensamientos, son estos sentimientos, son estas actitudes que pueden llegar a convertirse en acciones. Y si no sabemos cómo bloquearlos al momento indicado, esto puede ser perjudicial para su vida. Por eso es que es ahí cuando Dios entra muchas veces en acción. En el caso del profeta Jonás, Dios debe confrontar el corazón. El corazón del profeta se estaba convirtiendo en un corazón duro, en un corazón de piedra. ¿Y cómo Dios lo va a confrontar? Lo confrontó de tres maneras. Lo confrontó por su palabra, lo confrontó a través de su misericordia y lo confrontó a través de su soberanía. Hermanos, hay una gran diferencia entre una mera obediencia y una verdadera armonía a la voluntad de Dios. Los que son padres saben que cada padre se da cuenta cuando un niño tiene que ser impulsado o tiene que ser obligado a obedecer. Pero hay hijos que se deleitan en obedecer, en estar en total armonía con los planes y con los propósitos de su padre. Recuérdese el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Regresa el hijo pródigo. El padre había hecho un banquete y el hijo mayor no quería entrar, estaba molesto con su padre. ¿Por qué? Porque había regresado aquel hijo que había desperdiciado los bienes de su padre. Podríamos comprender la actitud del mayor, pero esa no debía ser. No debía ser cómo responde el hijo mayor. Así, hermanos, hay muchos cristianos, como tanto el caso del hijo pródigo o como el caso de Jonás, que están obedeciendo por pura necesidad, pero muchas veces no se gozan en la voluntad, en los propósitos de Dios. Hermanos, parece haber sido así el ejemplo de la historia de Jonás. Jonás había sido llamado a obedecer. Y él obedeció en base de un poderoso sentimiento de deber. Recuérdese que después de estar en el vientre de la ballena, ahí es que Jonás obedece. Pero todavía faltaba algo en su corazón. Muchas veces usted y yo no nos estamos gozando en hacer la voluntad, en hacer los propósitos misericordiosos de Dios. Por eso es que en este mensaje final quiero que consideremos al profeta Jonás. Jonás, el profeta que fue confrontado por Dios. En primer lugar, mire lo que nos dice en el capítulo 3, el último versículo. Vamos a retroceder al último versículo del capítulo 3. Y dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que lo haría. Y no lo hizo. Mire. En el mensaje pasado vimos que Jonás predicó y vimos que como respuesta a la predicación de Jonás hubo un gran avivamiento en Nínive. Hubo un gran avivamiento en Nínive a tal punto que Nínive, toda la ciudad de Nínive se humilló ante Dios, a tal punto que aún desde el rey hasta el más pequeño se humillaron ante Dios, y como respuesta Dios dijo: yo no los voy a destruir. Y esto llega a conocer Jonás. Y mire lo que nos dice el capítulo 4, el verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, aquí vemos en primer lugar la
perspectiva mal enfocada de Jonás. Mire, imagínense lo siguiente, imagínense a alguien que está predicando por 40 días. El mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero este mensaje era ¿para qué? Para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Y como resultado de aquella predicación, todos los ninivitas se convierten. Y después de esto, Jonás se enojó. Mire, obvio que uno no se puede esperar, no se puede imaginar. Uno estaría esperando que Jonás estallara de felicidad, empezara a alabar a Dios por lo que había sucedido. Cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que Jonás hubiera dicho: gloria a Dios, se salvaron todos. Pero ¿cuál es la respuesta de Jonás? ¿O cuál es la actitud de Jonás? Se enojó. Tanto que mire lo que dice el verso siguiente: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Mire la actitud de Jonás. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Jonás? Todo lo que aquí dice Jonás es justamente lo que hizo que Jonás huyera en primer lugar, en primera instancia. En vez de ir al principio a Nínive, sabemos que él se fue a Tarsis. Jonás estaba enojado. ¿Por qué? Porque Dios había concedido, o porque Dios respondió al arrepentimiento de los ninivitas, pues ellos eran enemigos de los israelitas. Jonás quería que Dios trajera juicio sobre estas personas. Sobre estas personas que este hombre odiaba. El arrepentimiento, la salvación del pueblo de Nínive es algo tan doloroso para Jonás que él hasta prefiere morir antes de ver a estos ninivitas arrepentidos. Mire lo que dice el verso 3. Ahora pues, mire la respuesta de este hombre. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Mire la respuesta de Jonás. Él era un hombre de Dios. A veces así actuamos: no, este hermano se merece que le pase esto, porque es duro de corazón. Hermanos, a veces como cuando uno está al frente, humanamente uno como que se cansa. Porque a veces uno le visita 5, 10, 20 veces. Y el creyente sigue igual. No hay cambio. Entonces uno dice: si mañana le pasa algo, está bien que le haya pasado eso. Hermano, no debe de ser así el corazón nuestro, menos el corazón de un siervo. Y por eso, por todo esto, por esta actitud de Jonás, es que Jonás va a recibir 3 preguntas de parte de Dios. En estas 3 preguntas el Señor lo va a confrontar. Vamos a ver cómo Jonás fue confrontado por el profeta Jonás, por el Señor. Vamos a ver cómo este hombre fue confrontado por Dios. En primer lugar, Dios lo confrontó por su palabra. Dios lo va a confrontar con su palabra. Le va a hacer 3 preguntas. Mire, en primer lugar, mire lo que dice el verso 4. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire, aquí vemos en segundo lugar, con esta
primer pregunta, cómo Dios comienza a confrontar al profeta. Cuando usted va al libro de Job, Job era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y usted tiene que conocer la historia de Job, que Job pasó un periodo de prueba. Un periodo de prueba extremo, que si usted y yo estuviéramos en el lugar de Job, tal vez nos hubiéramos apartado. Y la Biblia habla muy bien de Job. Dios habló muy bien de Job. Pero Dios permitió pruebas en la vida de Job. Pero hubo un momento en que Job comenzó a justificarse más que Dios. Y eso ya no era lo correcto. Entonces Dios tuvo también que confrontarlo a Job. Igualmente le hizo algunas preguntas. Hermanos, esta pregunta que dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta que está confrontándolo a Job en cuanto a su perspectiva, en cuanto a su manera de ver las cosas. A Dios le gusta hacernos preguntas, porque las preguntas revelan nuestro corazón. Mire, cuando usted se le hace una pregunta, usted puede decir sí, no, no sé, o da la respuesta. La respuesta puede ser correcta o incorrecta. Asimismo, como cuando a uno le hacen una pregunta, la respuesta revela si uno sabe. Las preguntas que nos hace Dios es para revelar nuestro corazón. Eso, hermanos, nos pone en terreno apropiado ante Dios. Porque, hermanos, Dios tiene todo el derecho de cuestionarnos y nosotros le debemos respuestas. En casa le hace Génesis, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y ahí usted va a ver que Dios hizo preguntas. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Luego le pregunta, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hermanos, en ambos casos, Dios sabía. Dios sabe todo. Pero esto era para confrontarlo. ¿Para qué? Para que aquel hombre, para que aquella mujer dijera, en el caso de Adán, en el caso de Eva, en el caso de Caín, ellos dijeran que habían pecado. Jonás, con la actitud que estaba teniendo, esa mala perspectiva, estaba en pecado. ¿Usted cree que es correcto que un hombre de Dios, un creyente, se enoje con Dios? Pero hay muchos creyentes que a veces se enojan con Dios. Y a veces Dios nos hace preguntas, o a veces Dios utiliza al pastor para hacernos una pregunta y no le queremos responder. Hermanos, esta pregunta que Dios le hizo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es la pregunta que usted y yo debemos hacernos si nos encontramos enojados con Dios. ¿Y cuál debería ser su respuesta? Hermanos, nuestra respuesta debería ser, no, Señor, porque todos tus caminos son rectos, aunque nosotros no los entendamos. Porque los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. Luego Dios le dice más adelante, ¿tanto te enojas por la calabacera? Esto usted lo va a encontrar versículos más adelante, lo va a encontrar en el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mire, esta es la segunda pregunta. La primera pregunta la encontramos en el verso 4. Y la segunda pregunta la encontramos en el verso 9. Pero ¿qué pasa desde los versículos 5 al 8? Voy a dar lectura. Dice así el verso 5 hasta el 8. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera,
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, ahora sí quiero que me preste atención. Mire, Dios preparó. Aquí usted va a ver que Dios preparó tres cosas. Antes, esta palabra preparó ya la hemos visto en este libro de Jonás. Recuérdense que en el capítulo 1 dice: y Dios preparó un gran pez. Ahora vemos que dice que Dios preparó primeramente un gusano. Un gusano. También preparó una calabacera y preparó un viento solano. El libro de Jonás nos habla acerca de que Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Dios tiene control absoluto, aún en este mundo pecador, aún en este mundo donde vemos tanta violencia. Dios sigue gobernando. Dios permite el pecado por consecuencia de la desobediencia de Dios. Pero un día Dios va a erradicar el pecado, va a erradicar el mal. El diablo será encadenado para siempre. Los perversos, los que no acepten a Cristo, los que no crean en Dios, serán enviados a condenación perpetua. Pero en este tiempo, aún en medio del pecado, de la maldad, Dios es el soberano de la creación, de toda la creación, de todo el universo. No hay nada que no se mueva, no hay nada que no esté bajo el control de Dios. Por eso es que aquí vamos a ver cómo Dios confronta también a Jonás con la soberanía. Dios lo confronta con su soberanía, pero lo sigue confrontando con una palabra. Mire, Dios preparó una lección, y esta era una lección con objeto para Jonás. Jonás primeramente parece esperar que el arrepentimiento de Nínive fuera insuficiente. Parece que Jonás dijo en su mente, o él esperaba que la gente endurezca su corazón a la predicación. Ya hemos dicho, los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Era una nación que estaba conquistando las demás naciones. Era una nación perversa. Y tal vez en su corazón decía, espero que los ninivitas no se arrepientan. ¿Y él qué hace? Él espera ver la ciudad que se destruya. Por eso sale de la ciudad para protegerse. Miren lo que nos dice, vuelvo a leer. El verso 5 dice, y salió Jonás de la ciudad. Recuérdense que Dios había dicho, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ya hemos dicho en semanas pasadas que esta palabra destruir, que se la utiliza en el libro de Jonás, se la utiliza en muchos capítulos de la Biblia cuando se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? En casa. Lea usted el capítulo 19 de Génesis. Sodoma y Gomorra fue destruida por una lluvia de fuego y azufre. No sabemos si Dios descendió fuego del cielo o si hubo una explosión. Muchos dicen que también hubo una explosión volcánica. Mire, como haya sucedido, la cosa es que sucedió. Y quien estuvo bajo el control de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue Dios. Ahora, ¿qué entendió Jonás? Nínive va a ser destruida. Y va a ser destruida de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué él hace? Se va a un monte, tal vez contiguo, aledaño a la ciudad de Nínive, esperando que Nínive sea destruida. Él estaba ahí, como decir, expectante, como un espectador. Tanto que él, mire, arregla un lugar, una enramada. Es decir, se buscó un lugar donde puso tal vez unas hojas, donde buscó un lugar con pasto para él descansar. Pero ocurre algo allí. Mire,
Dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció. Ya hemos visto que así como Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás, ahora Él preparó una planta particular para dar refugio del sol. Mientras Él estaba esperanzado a ver que la ciudad de Nínive fuera destruida. Pero dice que al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Mire. Ahora vemos que Dios preparó este gusano y este gusano atacó la planta. Y esto fue ¿por qué? Porque Dios así lo ordenó. Esto fue una orden divina. ¿Y qué es lo que hizo el gusano? Obedeció. ¿Qué es lo que hizo la planta? Creció. ¿Pero por qué? ¿Usted ha visto una planta crecer de un día al otro? Una planta no crece de un día al otro. Tal vez puede salir un pétalo. Pero mire, esta planta creció a tal punto que al día siguiente le estaba dando sombra a Jonás. Usted puede decir, bueno, hoy día ya salieron los primeros retoños. Pero una planta no crece de esa manera de un día para otro. Y mire, ahora después de eso, al día siguiente, Dios preparó un gusano. Mire que Jonás se alegró. ¿Pero por qué se alegró? Porque ahora tenía un lugar donde tenía sombra. Al principio lo vemos enojado y ahora lo vemos alegre. ¿Por qué? Porque tiene algo material. A veces así somos muchos los creyentes. Nos alegramos por las cosas materiales, pero por las espirituales nos disgustamos. Chuzo, ya son las 11 y el hermano sigue en la predicación y yo tengo que hacer esto y aquello y aquello. Y nos enojamos por estar en la casa del Señor. Pero si nos dicen, hermano, me invito un cuarto de pollo, ahí sí nos ponemos contentos. Cuando, ¿qué es mejor? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es mejor, en otras palabras? ¿La comida espiritual o la comida material? Siempre mejor es lo espiritual. Porque mire, hermano, este cuerpo un día se va a desgastar. A veces uno come y esa comida le hace mal. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es verdad que es más cortante. Es una palabra que nos confronta. Nos confronta nuestra fe. Nos confronta nuestro pecado. Pero es una palabra viva y eficaz. ¿Y qué pasó? Dios le quitó la planta. Dios le quitó el agradable refugio a Jonás. Él extrañó tanto la planta que nuevamente dice que quiso morir. Hermanos, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué cosas nos importan? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Dios, con esta pregunta, tanto te enojas por la calabacera, estaba confrontando, estaba dejando a expuesta la prioridad equivocada de Jonás. ¿Cuáles eran las prioridades de Jonás? Las materiales. Y era un hombre de Dios. Hermano, tenga cuidado con los bienes materiales. Yo no digo que no tenga, pero la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra. Haga tesoros en los cielos. Lo más importante es el reino de los cielos, porque esto, aquí usted no se va a llevar nada. Nada se va a llevar. Hermanos, Jonás estaba más preocupado por su bienestar que por la vida de los ninivitas. Por eso es que Dios le dice al final, en el verso 11, la tercera pregunta, le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Mire, esta es la última pregunta a Jonás. La encontramos en el verso 11 y tiene que ver con la pasión. Jonás tenía una mala perspectiva, una mala prioridad y su pasión estaba mal ubicada. Nuestra pasión tiene que ver con nuestros sentimientos. Jonás tenía que aprender la diferencia entre lo que perece y lo que es permanente. ¿Cuánto más Dios se preocupa por la destrucción de las personas, hermanos? Aquellos que han sido hechos a su imagen. Es verdad que hoy el hombre por el pecado
hemos sido deformados, la imagen que Dios hizo en el hombre se deformó. Pero igual, a pesar de todo el pecado, a veces hay todavía mínimos rasgos de la creación. Hermanos, Dios tenía misericordia aún de este pueblo de Nínive, aún de estos asirios. Y la respuesta de Dios a Jonás le mostró que realmente Jonás no estaba conociendo al Dios verdadero. Porque es verdad que Dios es santo, Dios es justo, Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor, Dios es bondad. Hermano, tenemos que hablar tanto del amor, de la bondad, como también tenemos que hablar del juicio, de la santidad. Pero todo esto anda en perfecto equilibrio. No es que Dios es más amor y menos justicia. O no es que Dios es más justicia y menos amor. Dios es 100% amor, Dios es 100% justicia. Y Él es el que imparte las reglas. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Y por último, considerando nuevamente los versos 10 y 11, aquí vemos cómo Dios hace un argumento que lo silencia, que lo calla al profeta Jonás. Veamos este argumento silenciador. Mire lo que dice el verso 10 y 11. Dios le dice así: y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, aquí vemos este argumento silenciador. Tú has tenido lástima de la calabacera, y no tendré yo mi piedad, no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde Dios dice que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. En primer lugar, vimos cómo Dios lo confrontó con su palabra. Y en la segunda confrontación vimos que Dios preparó el gusano, la planta, el viento solano. Había preparado el gran pez. Dios comienza a confrontarlo con dos cosas más. En primer lugar, Dios lo confrontó con su soberanía. Y en tercer lugar, Dios lo confrontó con su misericordia. Por eso es que quiero que veamos, para finalizar, primeramente este argumento de la soberanía. Hermanos, Dios tiene absoluto derecho de hacer como Él quiera, como Dios quiera hacer con lo suyo. El hombre soberbio a veces está dispuesto a poner en tela los juicios de Dios. Este derecho a mostrar desagrados ante los tratos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede distinguir, no puede comprender el sentido, no puede comprender las obras, no puede comprender los caminos, los pensamientos de Dios. Hermanos, esto es una terrible presunción, pensar que los propósitos de Dios puedan ser subordinados a los razonamientos de los hombres. Usted y yo no podemos cuestionar a Dios. Quiero leerle lo que dice el apóstol Pablo. Manténgase allí en el libro de Jonás. Yo le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, el verso 20 y el verso 21 dice así de las siguientes maneras. Dice así: e Isaías resueltamente, capítulo 9, que diga, verso 20 y 10, dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién ha resistido a su voluntad? Y preste atención lo que Dios dice a través del apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Mire, Pablo, de una manera concluyente, haciendo una metáfora, él dice:
¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No. De la misma manera, nosotros no le podemos decir a Dios, ¿por qué haces esto o aquello? Usted no puede juzgar a Dios. Hay mucha gente, especialmente los ateos, y los testigos de Jehová también lo confrontan a Dios. Ellos dicen, no, como un Dios bueno, como un Dios de amor, puede permitir esto o aquello. Ya le he dicho, Dios es soberano. Pero Dios muchas cosas permite, pero a su tiempo toda obra será juzgada por Dios. Usted no puede decir a Dios por qué hace esto, aquello. Ay, como un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno. Dios ha dado a su Hijo. Si usted no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando la salvación. Dios le está dando al hombre oportunidad para que se arrepienta. Entonces usted y yo no podemos juzgar a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo fue confrontado? Dios le dice a Jonás, ¿tuviste tu lástima? Y luego le dice, ¿y no tendré yo? ¿Quién eres tú para que me cuestiones a mí? Si tú tuviste lástima por una simple planta, ¿por qué me cuestionas a mí que soy Dios? Que soy el creador de esa planta, que soy el creador de los ninivitas. ¿Por qué me cuestionas a mí? Miren, Dios lo confrontó y como un argumento puso su soberanía. Pero en segundo lugar, Dios lo confrontó con un segundo argumento, con la misericordia. El Señor, ¿qué le recuerda a Jonás? Mire, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Mire, el Señor le recuerda a Jonás que hay más de 120,000 personas en Nínive que no pueden distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y quiero presentarle dos posibles ideas que se han hablado acerca de esto. Dice, no hay 120,000 personas. Muchos estudiosos de la Biblia, muchos eruditos bíblicos, dicen que cuando el Señor se refiere a estos 120,000 que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, se refieren a que eran 120,000 niños o tal vez bebés. ¿Un bebé sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Un bebé no sabe. Usted le dice a un bebé de 2 años, ¿cuál es tu mano derecha? No sabe. Esa es una postura que muchos han dicho. Cuando Dios se refiere a esos 120,000, está hablando de bebés. Entonces, mire, Dios es un Dios misericordioso. Usted podría decir, entonces, que en la ciudad de Sodoma y Gomorra no había bebés. Había bebés. ¿Y por qué Dios envió un juicio? Mire, si un bebé muere, ¿qué pasa cuando un bebé muere? Aunque nacemos con una tendencia al pecado, y los niños desde chiquitos pecan, pero pecan inconscientemente. A veces la mamá le da la teta al bebé, y el bebé la riega, la bota, y a veces hasta se pone como que molesto. Entonces, él está pecando, pero ¿por qué? Porque humanamente tenemos una naturaleza inclinada a lo malo. Pero él está pecando inconsciente. No hay una conciencia que lo redarguya de pecado. Entonces Dios pasa por alto ese tiempo de ignorancia. Y si un niño, un bebé muere de unos 5, de unos 6, de unos 8 años, de unos, vamos a ponerle 10, 11 años, podríamos decir que ese niño muere en su pecado, pero inconscientemente eso Dios pasa por alto. Dios perdona. Pero otra cosa es cuando un niño ya comienza a tener conciencia, ya la conciencia de pecaste, pero él en su soberbia, ¿qué le importa? Él desobedece ya por decir, porque él así lo ha determinado. Entonces ya ahora es muy diferente. Los niños que murieron en Sodoma y Gomorra
si eran inconscientes de su pecado, fueron a un lugar de descanso. Pero aquellos jóvenes, muchachos, adolescentes, que tal vez ya pecaban en conciencia, ellos un día serán juzgados. Pero aquí, recuérdese que mire, cuando el rey de Nínive él proclamó ayuno, hombres, mujeres, animales, y aún los que maman, vamos a ayunar. Entonces, Dios le dice a Jonás, ¿acaso yo no tendré misericordia, piedad de la ciudad de Nínive, donde hay 120,000 que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Pero muchos otros que dicen que estos 120,000 eran los que habitaban dentro de la ciudad de Nínive, que a veces, porque no habían conocido al Dios verdadero, no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿cuál haya sido? Recuérdense que ya vimos en primer lugar el argumento de la soberanía, pero este argumento de la soberanía estaba en conjunto con que Dios es un Dios misericordioso. Dios que le estaba recordando a Jonás, que nos recuerda a nosotros, que Él es el Dios de todas las personas. Y Dios había determinado que esa generación no iba a ser destruida. Hermanos, Dios se preocupa más por la misericordia que por la ira. Le voy a leer lo que dice en Romanos capítulo 5, versos 6 al 9. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire cómo Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermano, ¿pecamos o no pecamos? Todos los días pecamos. Todos. Pero ¿cuál es la diferencia entre usted y aquel que no ha venido a Cristo? Que usted ha reconocido y que usted tiene una esperanza en Cristo. Y ahora Dios Padre ya no nos ve como aquel pecador reincidente, sino que nos ve como su Hijo. Porque nos ve en el lugar de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces ahora ya no estamos bajo ira, sino estamos bajo justificación. No porque seamos mejores, no se crea mejor el que está afuera. Usted lo que pasa es que aceptó a Cristo. Usted no fue rebelde. Usted oyó el llamado de Jesucristo. Y ahora por gracia somos salvos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes. Estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y tener un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Aprendamos que Dios se preocupa más por la misericordia que por la ira. Mire, estos versículos finales. Estamos llegando al final de la historia de Jonás. Y hemos visto algunas cosas. Vamos a recapitular. En el capítulo 1 vimos a Jonás que aprendió que no se puede huir de Dios. En el capítulo 2 vemos que Jonás aprendió que Dios perdona a aquellos que claman a Él. Recuérdese que Jonás clamó desde el vientre del gran pez. En el capítulo 3, ¿qué aprendimos? Vimos a una ciudad que enteramente, toda esta ciudad de Nínive, se humilló ante el Señor, se arrepintió y alcanzaron misericordia. Pero ahora Jonás tenía que aprender que Dios tiene compasión por los perdidos. Dios tenía tanta compasión por los ninivitas como por Jonás mismo. Oiga, Jonás sí que cara dura, se molesta con Dios. ¿Quién se puede molestar con Dios y le puede ir bien? Tenga mucho cuidado, pero Dios aún así es misericordioso. A Jonás le daba lástima a una planta que se secó, pero no tenía compasión por la gente que iba a perecer. Personas que iban a vivir eternamente alejadas por Dios. Por eso es que el libro de Jonás nos recuerda que Dios es el Dios de toda la humanidad, que Jesús murió por todas las personas en cada nación. Hermanos, estamos viendo cómo nuestro país se está hundiendo cada vez más en la violencia.
dedique un día, separe un día de esta semana, ayunar. Ayune por el Ecuador, ayune por las autoridades. Le caiga bien o no le caiga bien al presidente, ayune por ese hombre, ayune por las diferentes entidades públicas, ayune por las ciudades como Guayaquil, la costa, la ciudad de Manta, que usted no conozca, ahí donde escucha la violencia, ayune por su familia, ayune pidiendo misericordia y que usted pueda sentir dolor por nuestro país. Pero no solamente quédese allí. Cuando se encuentre con alguien, háblele de Cristo. Confróntelo con la palabra. Hermanos, desearía tal vez que tuviéramos más versículos en este libro de Jonás para que usted y yo pudiéramos ver cuál fue la respuesta a esta lección de Jonás. Jonás se arrepintió. La Biblia no nos dice más acerca de Jonás. Comprendió que Dios ama y extiende gracia y misericordia a todo el mundo. El gran predicador Charles Spurgeon dijo así: esperemos que por el resto de su vida Jonás haya vivido gozándose por la misericordia de Dios. Para concluir este mensaje y esta serie de estudios, la tradición judía, quiero hablar, esto no dice la Biblia, pero esto dice la tradición judía acerca de Jonás. Dice que después de que Dios le dijo lo que acabamos de leer en el capítulo 4, el verso 11, dice que Jonás se postró sobre su rostro. Y Jonás dijo lo siguiente. Y lo que Jonás dijo es muy similar a lo que dice Daniel 9:9. Dice que Jonás dijo esto. Esto no dice la Biblia, esto dice la tradición judía. Jonás dice que dijo lo siguiente: gobierna tu mundo según la medida de la misericordia, como está dicho, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Solo podemos esperar que Jonás y también nosotros tengamos una respuesta tan humilde. Y al parecer podríamos decir que Jonás sí se arrepintió. ¿Por qué le digo esto? Recuérdese que Jonás fue a Nínive. Hoy la ciudad de Nínive ya no existe, pero existe una ciudad que fue construida sobre Nínive y esta ciudad se llama Mosul. Y en la ciudad de Mosul hay una colina conocida como la colina de Jonás. Y quiero decirle que en aquella ciudad de Mosul hay una comunidad de creyentes hasta nuestros días. Y quiero decirle que usted y yo debemos orar por aquellos habitantes, aquellos creyentes. ¿Por qué? Porque los países como Irak, Irán, la India, etcétera, son países mayormente musulmanes. Y ahí los cristianos son perseguidos. Entonces podríamos decir que aún queda latente una generación allá en Nínive que a pesar de los años se ha mantenido fiel al llamado de Cristo. En el capítulo 12 de Mateo, el verso 41 dice así lo siguiente: y dijo, estas fueron palabras de Jesús, y he aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras podríamos decir, y aquí uno más que Jonás en este lugar. Aquí Jesús está haciendo una comparación. ¿Por qué le dice a los habitantes de aquellos tiempos, a la persona que le predicó, que se arrepientan? Y el Señor les dice, recuérdense de los ninivitas que se arrepintieron. Ellos un día van a venir y van a juzgarlos a ustedes, porque los habitantes de Nínive oyeron la predicación de Jonás y se arrepintieron. Y he aquí, les dice el Señor Jesús, uno más que Jonás en este lugar, porque Jesús es mayor que Jonás. Jonás era un hombre, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, según lo dice el capítulo 1 de San Juan. Jonás predicó el mensaje de juicio. Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento y salvación, según el capítulo 3 de San Juan. Recuérdese lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás casi muere por su desobediencia, casi muere por su pecado.
Pero el Señor Jesús murió voluntariamente por los pecados de todo el mundo, según lo dice Primera de Juan capítulo 2. El ministerio de Jonás fue en una ciudad, la ciudad de Nínive, y también en el país de Israel. Pero el mensaje de Jesucristo es para todo el mundo, sin excepción de personas, según lo dice Apocalipsis 19. La obediencia de Jonás fue de corazón. No fue de corazón. La obediencia de Jonás no fue de corazón. Lo hemos visto al profeta Jonás por 2 y por más veces molestarse, desobedecer. Pero en contraste, el Señor Jesús se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Él decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, según lo dice San Juan capítulo 8. Jonás no amaba a las personas a las que fue a rescatar. No amaba a los ninivitas. Pero Jesús tuvo compasión por los perdidos y los vino a buscar y salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según lo dice en San Lucas capítulo 19. Terminamos el libro de Jonás. Este libro de Jonás termina con unas preguntas importantes para Jonás. Preguntas que confrontaron y que nos confrontan a nosotros. Lo confrontaron a Jonás en 3 aspectos: en su perspectiva, en sus prioridades y en su pasión. Esto mismo también tenemos que debe ser confrontado en nosotros. ¿Cuáles son en nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que usted piensa para el día de mañana? Piensa el día de mañana hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son sus prioridades? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es su pasión? Usted tiene que tener pasión por la voluntad de Dios. Tiene que tener pasión por las personas. Tiene que tener pasión por las almas. Predíqueles el evangelio. Ahora, hermanos, al concluir, al dejar el libro de Jonás, este profeta que fue enviado a los gentiles, vemos que el héroe, el protagonista, el personaje principal de este libro, de esta historia, no es Jonás. Jonás no es el principal protagonista de esta historia. El personaje principal del libro de Jonás, como de toda la Biblia, es Dios mismo. Usted y yo jamás seremos los héroes, los protagonistas principales, el centro de la atención. El héroe, el protagonista principal, el centro de la atención es nuestro soberano, nuestro misericordioso, nuestro compasivo y amoroso Dios. Por tanto, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Esta ha sido a lo largo de 7 semanas la historia de confrontación y de preparación. Esta es la historia de Jonás, el profeta que fue confrontado por Dios. Amén.